Perfecto. Cuando encaramos un paciente con una lesión tumoral, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. Uno de ellos ya mencionamos en su momento, que es tratar de ver la localización, primero si pertenece al eje del sistema nervioso o es intraaxial o extraaxial, ¿sí? La otra es si compromete un lado de un hemisferio cerebral o es una lesión que compromete, que toma la línea media. Después, claramente las frecuencias de tumores varían según la edad, ¿sí? Y después, en cuanto a las características que va a tener en las imágenes, ya sea en TC y resonancia, el detalle de las características semiológicas del tumor, es decir, cómo está compuesto, si tiene calcio, si tiene grasa, si tiene un componente quístico. Eso nos va a decir mucho el comportamiento en T1 y T2 de la lesión. Ustedes saben que, por ejemplo, el líquido se comporta de una manera, la grasa de otra, la sangre de otra, etc. Cómo se comporta con el contraste es fundamental, si es una lesión hipervascular, si es una lesión hipovascularizada, si el realce es homogéneo o heterogéneo, etc. Claramente, cuando las lesiones ocupan espacio, lesiones ocupantes de espacio, suelen asociarse a desplazamiento de las estructuras y edema. ¿Cómo es el edema? Ya dijimos que hay claramente dos tipos de edema fácilmente diferenciables, ¿sí? Uno es el edema citotóxico, ¿sí? El que vemos en las lesiones isquémicas, y otro puede ser el edema de tipo extracelular. Si la lesión es única o múltiple, y bueno, hay algunas lesiones que simulan ser tumores, que son las lesiones pseudotumorales. Si graficamos en una torta, podemos decir que los tumores pueden clasificarse, digamos, en 3/3. Uno de ellos es, fíjense que las metástasis es uno de las porciones de la torta, mama, pulmón, a la cabeza siempre, también melanoma, riñón, colon. Después tenemos los tumores gliales y tumores no gliales. Los más frecuentes son, dentro de la estirpe neuronal, los tumores gliales, entre los cuales tenemos astrocitomas, oligodendrogliomas, y los tumores no gliales, que son meningioma, schwannoma, que saben que son de los pares craneales habitualmente, el meningioma de las cubiertas meningias y los tumores de la glándula hipofisaria. En este cuadrito que está en todos los libros, se ve la distribución por edad. Llama la atención la barra correspondiente a los astrocitomas, es decir, a una variedad de gliomas que pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. Entonces acá podemos ver en la edad pediátrica cómo predominan tumores como los papilomas de plexo coroideo, el méduloblastoma, que es un tumor exclusivo casi de fosa posterior, ependimomas, los tumores de células germinales y el craneofaringioma. Después, a partir de la quinta década, meningioma y metástasis, y después tenemos otros como en la edad media, hemangioblastomas, schwannoma, los ependimomas, etc. Los tumores en la edad pediátrica en general son más frecuentes infratentoriales que supratentoriales. Y acá tienen la lista. Los que vamos a ver con mucha frecuencia son los astrocitomas pilocísticos, ¿sí? Los meduloblastomas y los astrocitomas o gliomas de tronco, también el ependimoma. Y si bien son relativamente menos frecuentes supratentoriales, estos son el listado de tumores que podemos observar en la región supratentorial. En tanto que en los adultos vamos a observar que en general
vamos a ver más frecuentemente tumores en la región supratentorial y en menor medida en la región infratentorial. Las metástasis siempre a la cabeza, ¿sí? En orden de frecuencia, y dentro de los gliomas ustedes saben que hay, según las características y la agresividad del tumor, tenemos tumores de bajo grado, de mediano grado o de alto grado. Y acá entonces tenemos astrocitomas de distintas características, el glioblastoma multiforme, que es el glioma de alto grado, y después tenemos tumores de menor agresividad como los oligodendrogliomas. Y en la región infratentorial, primero metástasis y también el hemangioblastoma, que es un tumor vascularizado. Acá vemos un ejemplo de un hemangioblastoma, un tumor que tiene un componente quístico y un nódulo mural que realza con el contraste. Este es el T1 con gadolinio, este es un FLAIR, este es un T2 y este es una difusión. Un segundito. Admitimos a los compañeros. El schwannoma, este caso creo que estaba en uno de los prácticos, se ve claramente que con ventana ósea podemos ver cómo el tumor que crece en el conducto auditivo interno va remodelando el conducto óseo y se lo ve muy aumentado respecto del normal, ¿sí? Ahí se aloja el tumor que crece hacia el ángulo pontocerebeloso, empujando las estructuras que allí se alojan. Otros tumores muy parecidos de un comportamiento semejante se acompañan de una cola dural, comprometen la cubierta meningia de esa zona y son diagnósticos diferenciales. Generalmente los meningiomas ubicados en ese lugar tienen un comportamiento que a veces los hace muy parecidos a los schwannomas o neurinomas del octavo. Acá se ve lo mismo, cómo va expandiendo y va empujando el tejido cerebral. Es una lesión extraaxial. Otras veces el meningioma tiene produce una reacción esclerótica en la calota y tiene un efecto de masa creciendo y empujando el cerebro con la cola dural, que habíamos mencionado que esto le da un poco la característica a la lesión, y que son tumores que realzan intensamente con el contraste endovenoso. Dentro de los tumores de estirpe glial, dijimos que entonces que hay tumores de bajo grado, que tienen un comportamiento menos agresivo, generalmente tienen menos edema y menos realce. Acá se ve sin contraste, con contraste. Hay un tenue realce periférico, prácticamente en la zona central no realzan, es como una lesión hipodensa, ¿sí? Lo mismo en este otro paciente, en el lóbulo frontal derecho, una lesión un poco más expansiva, pero sin mucho edema. Lo mismo acá, tiene una zona bastante bien delimitada, predominantemente hipodensa, que no toma mucho el contraste, prácticamente no lo toma. Son gliomas de bajo grado. Estos pacientes se operan y en general andan bien. Distinto es cuando vemos un tumor que es completamente distinto desde el punto de vista radiológico. Si ustedes comparan esto, que prácticamente no toma el realce y las estructuras no están desplazadas, si comparamos con este tumor, vemos, en primer lugar, que toma el contraste en forma ávida, son algunos sectores bien hipervascularizados y otros sectores hipointensos que son necróticos, obviamente. La lesión se acompaña de edema, ¿sí? Edema extracelular en dedos de guante. Lo mismo se ve acá. Y crece invadiendo el cuerpo calloso y pasa de un lado hacia el otro. Esto habla de la agresividad del tumor. Entonces, cuando vemos mucho edema, gran tamaño,
muy vascularizados, con zonas de necrosis, esos son todos signos en favor de un tumor agresivo, ¿sí? De alto grado. Pueden ser multicéntricos, acá vemos los mismos componentes, efecto de masa, con algún desplazamiento de las estructuras, colapso del sistema ventricular, realce intenso periférico con zonas de necrosis o a veces degeneración quística. Acá en esta secuencia no se ve tanto el edema, pero seguramente que en la secuencia T2 esto se vería, acá se ve una zona hipointensa, perdón, que eso sería edema perilesional. Todos tumores, todas lesiones que hablan de agresividad. En algunos casos, como mencionó la doctora en la clase del otro día, los síndromes neurocutáneos, uno de ellos es la neurofibromatosis tipo 2, que produce múltiples tumores, tumores gliales, meningiomas o neurofibromas, en este caso en el ángulo pontocerebeloso. Acá vemos varios de esos y vemos también tienen una formación expansiva en la región supratentorial. Este es un tumor que podríamos decir que es más bien un pseudotumor. Es tumor, se llama tumor neuroepitelial disembrioplásico, que se ve como una lesión focal, generalmente de localización cortical, que tiene pequeñas áreas quísticas, ¿sí? No suele ser agresivo, se lo controla, el paciente puede tener eventualmente convulsiones, pero son tumores que habitualmente se los controla a lo largo del tiempo. Bueno, el PINET o tumor neuroepitelial primitivo es el equivalente al meduloblastoma que se produce en la fosa posterior en los niños, ¿sí? Pero también puede producirse en la región supratentorial en adultos. Es un tumor también agresivo, con áreas vascularizadas, áreas quísticas, efecto de masa, edema perilesional. Acá se ve como hay un compromiso a su vez de la corteza adyacente. Y también se puede localizar en la glándula pineal o, como en este caso, los tumores PINET del sistema nervioso central. Los oligodendrogliomas son tumores a su vez también se visualizan con muy focales, son pequeños, poco efecto de masa, poca vascularización, acá prácticamente no se modifica en el cinicón, es muy parecido a los gliomas de bajo grado que los osteocitomas de bajo grado que mostré hace un ratito, ¿sí? Acá solamente se ve un poquito de efecto de masa donde queda un poco desplazado el cuerno frontal. Pueden calcificar, acá se ve esta imagen hipodensa, corresponde a edema, y acá también se ve un tumor de localización intraventricular con múltiples calcificaciones y una hidrocefalia acompañante. Y finalmente las metástasis, obviamente suelen ser múltiples, a veces hay metástasis que debutan como una única lesión nodular, y generalmente son pequeñas y tienen mucho edema. Cuando uno ve una lesión así en el cerebro, lo primero que tiene que hacer es una placa de tórax y un examen de mama, porque son los dos sitios primitivos donde se originan más frecuentemente las metástasis. ¿Ven? Una lesión relativamente pequeña, o no tanto en este caso, pero son así, pequeñas, con mucho, mucho edema. Mucho, mucho edema, acá desplaza la línea media, el edema compromete el cuerpo calloso, tienen síndrome de hipertensión endocraniana con vómitos, cefalea, que generalmente pueden evolucionar durante varias semanas. Acá también se ve el tumor con mucho edema, un realce en anillo. Generalmente pueden haberse así como únicas lesiones, pero hay que sospechar en primera medida como de origen metastásico.
Acá hay otro ejemplo en resonancia. Acá hay una secuela, probablemente este paciente lo hayan operado, se ve un aumento del tamaño del ventrículo y la lesión hiperintensa, probablemente con un pequeño sangrado, porque esto es un T1 sin contraste. Bueno, luego de este somero repaso de las cosas más relevantes, vamos a detener esto un segundo.